Y vamos a empezar con la clase. ¿Están viendo las diapos? No, Doc. No, Doc. No aparece. Ahora sí. Doc. Ahora sí se ve. Correcto. Bueno, en la clase anterior hablamos de lipoproteínas. Dijimos que las lipoproteínas más importantes eran los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL, que no son las únicas, pero son las más importantes. Y vimos su metabolismo en general. Así que aquí está nuevamente su metabolismo, solo para repasarlo. Tenemos la grasa que nos comemos, que va a ser absorbida en el enterocito, para luego ser distribuida al resto del cuerpo. Como son moléculas no polares, deben ser empaquetadas para poder ser distribuidas por el cuerpo. Así que la primera forma de empaquetamiento de las grasas son los kilomicrones. Los kilomicrones son kilomicrones nacientes cuando salen del intestino solamente con la B48. Se encuentran en el camino a la HDL, que le presta la ApoE o le transfiere la ApoE y la ApoC, y entonces se convierte en un kilomicrón maduro. Este kilomicrón maduro pasea por circulación, se encuentra con una lipoproteína lipasa que le extrae triglicéridos. Y ese kilomicrón ahora se convierte en un kilomicrón remanente. Ese kilomicrón remanente solo tiene la B48, la ApoE, y menos triglicéridos que los que tenía antes. Estos triglicéridos dentro del kilomicrón van a llegar al hígado. El hígado absorbe a este kilomicrón y chao, desaparece. Dijimos que tiene menos de 1 hora de vida media, como 30 minutos más o menos. ¿Qué hace entonces el hígado? El hígado capta todos estos lípidos que le llegan y los empaqueta también para enviarlos, para distribuirlos en forma de VLDL. La VLDL igualmente tiene mucho triglicérido, 50% de triglicérido, y solo su ApoB es 100 cuando sale del hígado. Se encuentra la HDL, le pasa algo de lípidos más la ApoE y la ApoC2 y se convierte en una VLDL madura. Esta VLDL madura pasea por los capilares, se encuentra la lipoproteína lipasa, la cual es activada por la ApoC2, extraigo triglicéridos que van a ser utilizados o almacenados, y lo que me queda del encuentro de la VLDL con la lipoproteína lipasa se llama despojo de VLDL, se llama VLDL remanente, o lo que es lo mismo, IDL. Esta IDL puede llegar al hígado con su ApoE y ser procesada, termina de degradar en los capilares, en el endotelio de los capilares del hígado, y convertirse en LDL y dejar el colesterol ahí. O bien puede, gracias a la lipoproteína lipasa también y a la participación de la HDL extrayéndole algo de lípidos, convertirse en LDL. Y esta LDL va a llevar el colesterol al resto de los tejidos. La HDL, por otro lado, sintetizada tanto en el intestino como en el hígado y que recibe lípidos de los kilomicrones de la VLDL, LDL, y también le saca a la IDL y a la LDL, esta HDL, que es más chiquita, super fit, 50% más de 50% proteínas, un poquito
colesterol, pero ese colesterol es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque ese colesterol, este HDL colesterol, va a ir a los tejidos y gracias a la LCAT extrae colesterol, que también lo puede hacer de otras lipoproteínas, extrae el colesterol de los tejidos, lo lleva al hígado para ser eliminado en forma de ácidos biliares y colesterol y coprostanona y coprostanol, que se absorbe casi en el 100%. Esas eran nuestras lipoproteínas. Tenemos algunas otras lipoproteínas. Una más que voy a mencionar es la lipoproteína alfa. Esta lipoproteína alfa es una lipoproteína rara. Es una mezcla entre beta y alfa lipoproteína. Es una LDL con mucho colesterol que tiene su ApoB100, pero además tiene pegada a la ApoB100, tiene pegada una apoproteína A. La tiene fija a través de puentes disulfuro. Esto hace que el metabolismo obviamente se confunda. No se puede metabolizar como normalmente lo hace cualquier lipoproteína. Así que esta lipoproteína es súper dañina. Se encuentra en bajas concentraciones. Y el problema es que es protrombótica y antifibrinolítica. Es decir, favorece la trombosis y evita la degradación de pequeños trombos que se estén formando. Lo que quiere decir que esta lipoproteína alfa tiene la mala costumbre de generar más enfermedad cardiovascular y cardiopatía isquémica que las otras lipoproteínas. Esta lipoproteína alfa genera un riesgo enorme de enfermedad cardiovascular y cardiopatía isquémica. Está en muy bajas concentraciones. Hay gente que ni la tiene, pero hay otros que sí la tienen y eso incrementa, repito, el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Aquí está la lipoproteína lipasa, véanla. Esta es la lipoproteína lipasa, que está anclada a un tallo de proteoglucanos. Aquí están muchos proteoglucanos, tallo de glucosilfosfatidilinositol también. Y aquí está su cabecita, que tiene como costumbre unirse a la ApoC2. Entonces, cuando la ApoC2 aparece, la lipoproteína lipasa se activa, agarra a la lipoproteína y la desbarata. Bueno, no la desbarata del todo, ¿no? Solo saca algunos triglicéridos que van a ser utilizados por el músculo, por el tejido adiposo, por donde lo necesites, por el corazón. Depende de dónde lo necesites y lo que necesites. Degradas triglicéridos y los consumes o los almacenas. Esta lipoproteína lipasa de tipo 1 requiere a la ApoC2 para su activación, como ya habíamos mencionado, pero también necesita de heparina y de insulina para formar la conocida tríada de activación de la lipoproteína lipasa. Así que necesito insulina y heparina para que esta enzima funcione y extraiga algo de triglicéridos de las lipoproteínas. Las lipoproteínas lipasas no todas son iguales. A pesar de que tengamos lipoproteína lipasa 1 y lipoproteína lipasa 2, de la lipoproteína lipasa 1 también hay variedades que son sus isoenzimas. Por ejemplo, en el corazón yo tengo una lipoproteína lipasa con una constante de Michaelis muy baja para los triglicéridos. Y en el tejido adiposo tengo una constante de Michaelis muy alta para los triglicéridos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir, si se acuerdan, es que la constante de Michaelis habla de afinidad. Así que si yo tengo una constante de Michaelis baja, tengo gran afinidad por el sustrato. Si tengo una constante de Michaelis elevada, tengo una baja
afinidad por el sustrato. Traducción funcional. La lipoproteína lipasa del corazón se activa todo el tiempo porque se activa ante la presencia de poquitita cantidad de lipoproteínas, kilomicrones o VLDL. En cambio, la lipoproteína lipasa hepática solo se va a activar cuando hay mucha grasa en la circulación. Cuando hay demasiada, porque su constante de Michaelis es alta y por lo tanto tiene una afinidad baja. Eso asegura que primero los tejidos que más importantes son, funcionalmente hablando, tengan nutrientes y los que no son tan importantes y que se encargan del almacenamiento, como el tejido adiposo, sean los últimos en ser habilitados y solamente se van a habilitar, solamente se van a llenar cuando hay exceso. La lipoproteína lipasa hepática o lipoproteína lipasa 2 se encarga únicamente del catabolismo de lipoproteínas remanentes. La lipoproteína lipasa 2 solamente degrada lipoproteínas remanentes, kilomicrones remanentes o la IDL, para poder terminar de sacarle sus triglicéridos. No requiere a la ApoC2 ni a la insulina, pero sí necesita heparina para poder hacer su función de extraer triglicéridos de estas lipoproteínas. Y se encuentra evidentemente anclada en los sinusoides hepáticos. Otra enzima que participa de todo este desbarajuste, de todo este desmadre del transporte de proteínas y lipoproteínas, se llama CEP, que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Esta proteína transportadora ayuda al intercambio de ésteres de colesterol y de triglicéridos entre las diferentes lipoproteínas, desde la HDL, VLDL, a la VLDL, IDL y LDL, y también de la VLDL a la HDL y a la LDL. Así que, esto parece un trabalenguas terrible, ¿no? La proteína transportadora de ésteres de colesterol participa en el intercambio de colesterol y triglicéridos entre las lipoproteínas, de la HDL a las otras y de las otras a la HDL. La LCAT, ya la mencionamos, la LCAT es la lecitina colesterol aciltransferasa. Esta es una enzima que se encuentra dentro de la estructura de la HDL. Se encarga de la esterificación del colesterol libre para extraerlo de los tejidos y llevarlo al hígado para ser eliminado. Durante la esterificación, lo que hacemos es extraerle a los fosfolípidos un ácido graso y encajárselo al colesterol libre para formar un éster de colesterol. La LCAT va a ser estimulada principalmente por la ApoA1, un poquito por la C1, pero principalmente por la ApoA1. Aquí hay una representación que me gustó de la lipoproteína lipasa, por eso la he puesto, porque parece como un Pac-Man aquí. Y está pasando una lipoproteína lipasa y le saca un poquito, se la come un poquito y la hace más chiquita. Muy importante para la vida todo esto, para la vida médica, el perfil lipídico. Como les dije al principio de la clase de lipoproteínas, nosotros no vamos a encontrar el colesterol libre paseando por sangre. Lo que vamos a encontrar son lipoproteínas. Lo que vamos a medir son lipoproteínas. Así que tenemos el perfil lipídico. El perfil lipídico pide colesterol. Entonces yo puedo pedirle a un paciente colesterol y ya. Pero el colesterol solito no me dice nada. Me dice si está bien o está alto, pero no me dice el riesgo que tiene mi paciente de desarrollar un infarto. Así que el colesterol normal
sus valores ideales, de 150 a 180 miligramos por decilitro. Ya si tiene menos de 200, bueno, está bien. Pero ideal entre 150 y 180, ideal. Si yo tengo 200, por arriba de 200, hasta 240, estoy en el límite alto. O sea, ya está alto, no en el límite, está alto. Y si tiene más de 240, ya está too much. Este es el colesterol total. Tú puedes pedir colesterol total, pero cuando tú pides un perfil lipídico, perfil, así, perfil, en el perfil vas a tener colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Y eso estudia de manera más detallada cómo están los lípidos de un paciente. Entonces, del colesterol que tenemos el bueno, que es la HDL. La HDL normalmente se encuentra entre 20 y 40 miligramos por decilitro. 20 y 40. No es lo ideal. Lo ideal es tener arriba de 40. Arriba de 40. Si tengo 60 o más, es alto. Y esto es bueno. Esto es bueno porque es protector. Entre más alta esté el HDL, menos riesgo de desarrollar infarto. Así que entre más alta esté esta, mejor. ¿Cómo elevas la HDL? Haciendo ejercicio, comiendo mucho omega 3 en alimentos, no fumando, y eso hace que la HDL suba. Entre más alta la HDL, más protección para tu corazoncito. La LDL es la más abundante. Habitualmente la tenemos entre 100 y 120. Habitualmente. Ideal tener por abajo de 100. Pero generalmente está aquí, entre 100 y 120 miligramos de decilitro, 129 miligramos por decir, está regularcita. Pero esto depende de cómo esta. Para que yo diga que esta está regularcita, depende de cómo esta. Si esta está en 130 y esta está en 10, el paciente tiene riesgo igual. Entonces, lo importante es la relación entre esta y esta. Si el paciente tiene de 130 a 160, bueno, ya está alta su LDL. Si está arriba de 160, ya está más alta, obviamente. Ya me preocupo, pero la preocupación, repito, depende del valor de esta. Si mi paciente tiene 160, pero tiene 60, 70 de HDL, el riesgo de desarrollar infarto es bajo. Pero si tiene 160 y 10 de HDL, el riesgo de desarrollar infarto es muy alto. Así que no solo es el valor de las lipoproteínas, sino la relación entre la LDL y la HDL. Entre más HDL tenga, menos riesgo de infarto tengo. Cuando la LDL está muy elevada, bueno, obviamente me preocupo, me angustio y empiezo un tratamiento. Los triglicéridos también son parte del perfil lipídico. Los triglicéridos tienen un valor de menos de 150 miligramos por decilitro. Entre 150 y 200 están elevados, pero nada que me estrese. Entre 200 y 500 están elevados, pero tampoco es algo que me angustie. Cuando hay más de 500, ahí sí me puedo angustiar un poco. Hay mucha gente por la vida que tiene hipertrigliceridemia y esto es muy común relacionado con dietas ricas en carbohidratos. Los triglicéridos en sí no me preocupan demasiado, porque la hipertrigliceridemia no me da infarto. La hipertrigliceridemia me da pancreatitis. Entonces, si yo tengo triglicéridos elevados, voy a tener riesgo de desarrollar pancreatitis. No infarto, pancreatitis. Así que si tengo hipertrigliceridemia, le va a dar cardiopatía isquémica. No. Los triglicéridos solitos están relacionados con pancreatitis, con otras patologías, lipemia retiniana, otras cosas, pero no con cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es de colesterol. Los triglicéridos están metidos ahí, porque bueno, esto es VLDL, ¿no? Kilomicrones, pero no están, no son responsables de la cardiopatía isquémica. La culpa de la cardiopatía isquémica la tiene esta
está muy alta, y esta que está muy baja. Y eso es por la dieta y los hábitos del individuo. Doc, Sí, y digamos si los valores de triglicéridos están muy bajos, ¿puede causar algo? no, no, porque es de 0 a 150. Oh, ya, ya. No pasa nada. Ok. Ahí tienen un hígado graso, que puede ser por muchas razones. Yo tengo hígados grasos por miles de causas. No solo es alcohol, el hígado normal. Y aquí ya empiezan a hacer esteatosis y yendo a la cirrosis. Es una imagen que me gustó. Hígado graso ya yendo a la cirrosis. Tengo varias clases de hígado graso. El hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. El hígado graso alcohólico, esteatosis hepática inicial y luego evoluciona a cirrosis, aunque no siempre, se debe básicamente a si se acuerdan, a este desequilibrio NAD y reducido NAD oxidado que ocurre en la mitocondria y el citoplasma del hígado. Cuando degradamos el alcohol, usamos dos enzimas diferentes, la alcohol deshidrogenasa y la acetaldehído deshidrogenasa. Ambas enzimas producen NAD reducido, una fuera de la mitocondria y la otra dentro de la mitocondria. Y como hay mucho alcohol, hay mucho NAD reducido. Y eso inhibe el ciclo de Krebs, porque se supone que hay mucha energía. Entonces el Krebs se inhibe y por lo tanto lo que se incrementa es la síntesis de grasa. Y eso es una alteración metabólica que eventualmente llevará al hígado a la cirrosis. El hígado graso no alcohólico, y les puse por ahí, a lo mejor encuentran las siglas en inglés. El hígado graso no alcohólico ocurre por miles de razones, hay muchas causas. La principal es que no comas o que comas mucho. O no comes o comes too much, o sea, estás desnutrido o gordo, obeso, con dieta rica en grasas, entonces tienes un hígado graso. Enfermedades como la diabetes, alteraciones en las apoproteínas, en su metabolismo y otras muchas patologías pueden causar infecciones, pueden causar hígado graso no alcohólico, pero este es completamente reversible. Si cambias tu estilo de vida o si corriges la patología, se puede revertir. Pero si tú tienes obesidad y alcoholismo, diabetes y alcoholismo, no comes porque eres un té por ocho, un borrachito de esos que solo toman alcohol del 96 y no comen más nada, pues obviamente están desnutridos, más este desequilibrio, pues favorecen enormemente la alteración hepática. Pues un borracho que come es un borracho más saludable que un borracho que no come. Así que si van a tomar, pues coman, siempre es fundamental. Comer protege su hígado, además de sus pocas neuronas que están ahí siendo Doc, inhibidas por el alcohol. Sí, ¿cómo podemos saber si un paciente tiene hígado graso y si no bebe alcohol? con la ecografía. Con Los ecografía. hígados, los hígados grasos, sí, generalmente los identificas por ecografía, porque no hay ningún dato clínico. Es solamente ecografía. Ahí en la ecografía te das cuenta, hígado graso. Gracias. Entonces tenemos la glucosita en sangre en presencia de insulina, entra, se va a degradar en la glucólisis y producir acetilcoenzima A. Y como tengo mucha glucosa también, entra a la vía de las pentosas y produzco NAD-fosfato. Esta acetilcoenzima A más el NAD-fosfato en presencia de insulina con mucha energía, vamos a formar ácidos grasos, que luego se esterificarán a triglicéridos. Y se esterifican gracias a que tengo también glicerol 3-fosfato porque hay mucha glucólisis. Ahora, cuando yo estoy en Doc, condiciones de... Sí, tengo una pregunta, pero capaz no tenga mucho sentido. ya. ¿Qué pasa si hay un paciente hipoglicémico?
puede desarrollar diabetes en un futuro si en su familia hay antecedentes de diabetes. Sí, sí. La hipoglicemia es también un dato que sugiere posibilidad de hacer diabetes. Si es una hipoglicemia constante, ¿no? Una hipoglicemia de vez en cuando a todo el mundo le da. Pero hace una hipoglicemia constante que si no comes a ciertas horas se te baja el azúcar, eso es porque hay un descontrol absoluto de la liberación de insulina. Comes y se libera insulina y se te baja el azúcar y otra vez comes, hay un descontrol y puede ser, sí, una llamada de atención de que puede haber futuro diabetes. Así que pacientes que sufren hipoglicemia, es bueno hacerles una curva de tolerancia oral a la glucosa para ver cómo es su metabolismo, vigilar su metabolismo y ver si son prediabéticos o no. Oh, ya. Esa era mi pregunta. Gracias, Doc. Ok. Entonces, por este otro lado, bueno, ya tengo aquí los triglicéridos. Estos triglicéridos los puedo degradar por una hormona lipasa sensible a hormonas y hago lipólisis. La lipólisis es inhibida por la insulina, estimulada por todas estas hormonas que están aquí. Y en la lipólisis yo libero glicerol y ácidos grasos y estos podrán salir a la circulación para poder ser utilizados. Ahora, si vienen estas lipoproteínas, los kilomicrones y la VLDL, vienen, le sacamos triglicéridos gracias a la lipoproteína lipasa, el glicerol entra, los ácidos grasos entran y estos pueden acumularse, degradarse o en el momento que aparezca la insulina, esterificarse. No se olviden, cuando hay insulina se esterifica, cuando no hay insulina se consume. Cuando hay insulina hay lipólisis. Cuando no hay insulina y todas estas, cuando hay insulina no hay lipólisis y cuando hay estas otras hay lipólisis. Así que si yo tengo muchos lípidos en la sangre, la lipoproteína lipasa degrada los triglicéridos, estos van a entrar a los tejidos y yo voy a tener glicerol y ácidos grasos que tendrán que degradarse hasta que aparezca la insulina y entonces si aparece la insulina se esterifican. Si no hay insulina, se degradan. La insulina inhibe la lipólisis, pero las que favorecen la lipólisis son todas estas. Todas estas. Adrenalina, noradrenalina, glucagón, ACTH, MSH, GH. Este es hormona de crecimiento, ADH, vasopresina. Y para que el efecto sea óptimo, para que se nos permita de cierta manera realizar todos estos procesos, necesitamos glucocorticoides y hormonas tiroideas, hormonas estimulantes de la tiroides y luego las tiroideas que nos van a permitir la lipólisis, la degradación de ácidos grasos en glicerol, que pueden salir y ser distribuidos. Pero cuando vamos al revés, porque hay insulina, no hay lipólisis y los triglicéridos entran, pero como glicerol y ácidos grasos, y ahí se van acumulando hasta que desaparecen estas y vuelve a aparecer la insulina y se esterifica y se guarda todo. Algunos datos de clínica. Que no están en el Harper, porque vale la pena mencionarlos. El jantelasma, que son manchas amarillas planas, en realidad máculas planas, que se ubican alrededor de los ojos y que son de colesterol. Jantelasma. No todo el mundo tiene. No se olviden que la medicina es un arte, entonces algunos tienen unas cosas y otros tienen otras. No todos los pacientes son iguales. Tenemos los jantomas tendinosos que se pueden encontrar, por ejemplo, en los codos, en las manos, en el tendón de Aquiles, en los diferentes tendones, y son así, llenos de colesterol. Parecen un super grano que los quiere reventar, pero ya no se puede. Y tenemos los jantomas tuberosos, llenos de grasa también,
que se acumulan en piel, en rodillas, en codos. Obviamente estos, por ejemplo, los podrías extraer con cirugía fácilmente. Estos no. Tenemos jantomas también en las palmas y en las plantas, que pueden ser muy incómodos. Estos jantomas se ven sobre todo en la dislipidemia de tipo 3. Más tarde, si nos da tiempo hoy, vamos a ver estas diferentes dislipidemias que tenemos de acuerdo al tipo de lipoproteína que se eleva. Vamos a tener dislipoproteinemia 1, 2, 3, familiar, combinada, etc. Y en cada una de ellas vamos a tener diferentes riesgos de desarrollar diferentes enfermedades. Este es el arco corneal. Miren aquí, este se ve mejor. Esto es un arco lechoso, si se fijan, como lechosito, que es de colesterol. Entonces es común ver esto en los pacientes con hipercolesterolemia. Puede ser así completamente simétrico y completito, o puede ser incompleto. Mira, aquí le falta un pedacito. Puede ir disminuyendo cuando baja el colesterol. Puede ir disminuyendo, no se quita, pero puede ir disminuyendo cuando baja los niveles de colesterol. Hay que diferenciarlo del arco senil. Las personas mayores también empiezan a desarrollar un arquito alrededor del iris, pero es diferente, no tiene esta consistencia así como lechosa. Se ve diferente. Si tienen abuelitos, empiecen a buscarle sus ojitos a ver si tienen arcos seniles para que se vayan acostumbrando a diferenciar uno cuando vean otro de hipercolesterolemia. Por aumento de triglicéridos dijimos que tenemos jantomas eruptivos, hiperemia retiniana y pancreatitis. Aquí están los jantomas eruptivos. Pequeñas vesiculitas con un fondito eritematoso llenas de líquido lechoso, que no es otra cosa que triglicéridos. Y este mismo líquido lechoso lo vamos a tener distribuido en toda la sangre va a ser lechosa, y por eso cambia el color acá en el fondo de ojo, que se llama lipemia retiniana. Las arterias y venas aquí se ven todas color salmón, por la cantidad de triglicéridos que hay. Estos jantomas eruptivos se ven más en los brazos, en los codos y en las rodillas. Otras enfermedades relacionadas, tenemos la deficiencia de la ApoA1, que va a caracterizarse por tener disminución del HDL, opacidad corneal, jantomas eruptivos y, por supuesto, enfermedad cardíaca, ¿no? Porque si tengo deficiencia de la HDL, entonces no tengo quien elimine el colesterol de los tejidos, y eso es un verdadero problema. La deficiencia de la lipoproteína lipasa, que es un defecto en el cromosoma 8, transmitido de forma recesiva, y presenta dolor abdominal, pancreatitis, porque este va a tener hipertrigliceridemia, jantomas eruptivos y dificultad para respirar, entre otras cosas, ¿no? La deficiencia de la LCAT produce una hipercolesterolemia tremenda, maldita, porque no hay esterificación del colesterol. Y la enfermedad de Tangier va a tener deficiencia de la HDL con acúmulo de colesterol en el sistema nervioso central. Esta es una pintura del Greco, un óleo sobre el lienzo. Es una pintura enorme, grandotota, tiene toda una pared en una iglesia, en la iglesia más Santo Tomé en Toledo. Es una pintura muy, muy linda. Las caras alargadas siempre son características del Greco, figuras más bien alargadas. Fíjense cómo todas las caras son así como alargaditas. Y acá está el Greco. Este es el Greco. Los pintores en la antigüedad se plasmaban también en sus obras, de alguna forma se pintaban en sus obras, y aquí en este está el Greco, y este es el hijito del Greco, que también lo pintó ahí. Esas pinturas no son así como inspiración de la nada. Las pinturas que hacían los pintores en la antigüedad son pinturas en la mayoría de los casos por encargo de alguien, y ese alguien era su mecenas, le pagaba para que hicieran las pinturas.
todos los artistas de la época pintaban y el principal ¿qué se llama esto? Cliente era la iglesia. La iglesia les pagaba a los pintores por hacer todas estas sus obras y llenar las iglesias de imágenes de esta clase para poder de alguna manera impresionar a la comunidad, no solo por el tamaño de las iglesias, sino por el arte que se encontraba ahí. Y eso ayudaba a la manipulación de las personas. No olviden que en la antigüedad, pues la mayoría de la gente era analfabeta, entonces entraba a la iglesia y veía esas cosas y ese tamaño de iglesias, y al sacerdote el único que sabía leer y súper culto y te decía una serie de cosas, y bueno, era impresionante y adoctrinaba. Entonces los pintores de la época, bueno, forman parte de estas de esta manera de educar a la comunidad, y por eso les hacían pintar miles de cosas. En ese caso no era la iglesia la que mandó pintar, sino este señor que no me acuerdo, el conde de no sé qué cosa era, mandó pintar su entierro y quería que su entierro estuviera el Papa y ahí toda la comunidad, y que en el cielo lo estuvieran recibiendo eh, Jesús y la Virgen y todo el mundo. Entonces eso fue lo que pintó el Greco, un famosísimo pintor griego, pero que vivía en Toledo. Hay muchas obras en Toledo. Toledo es un pueblo en España, cerca de Madrid, que verdaderamente vale la pena visitar. Es muy, muy bonito. Es una ciudad amurallada con un montón de historia de diferentes culturas. También se llama Ciudad de las Tres Culturas porque tenías ahí montonera de judíos, montonera de musulmanes y montonera de católicos cristianos. Y tienes los pueblos así súper divididos, bien interesante, porque en el mismo pueblo tienes la zona musulmana, la zona judía y la zona católica, que obviamente luego los católicos dominaron, y los católicos obligaron a los musulmanes a convertirse al catolicismo, y a los judíos lo mismo, y si no se convertían, les decomisaban sus propiedades y los afuereaban del reino. Así que los judíos siempre han sido afuereados de todas partes. Ese asunto de que los afuerearon de Alemania nomás, no, pues los han afuereado de todos lados. Y en España se ve claramente eso también. Hay mezquitas al lado de estas iglesias judías, que se fue el nombre, ¿cómo se llaman? Y de iglesias católicas. Es una ciudad verdaderamente muy interesante, muy, muy bonita y amurallada. Es una ciudad amurallada. Es un espectáculo. Bueno, aquí tenemos ahora al héroe de la película. El héroe de la película, o el villano de la película, es el colesterol. Y tenemos que saber cómo se sintetiza. El transporte ya lo conocemos, y cómo se elimina. Entonces vamos a hablar primero de cómo algunas características, y luego cómo se sintetiza, y luego cómo se degrada, y luego, por supuesto, algunas enfermedades. El colesterol es un esterol de origen animal, es un esterol indispensable para la vida. Es un lípido derivado, es un lípido derivado, es un lípido que tiene alcohol en su estructura, y es un alcohol, por lo tanto. Este esterol tiene este anillo que es común a todos los esteroles. Todos los esteroles tienen este anillo. Derivan del ciclopentano perhidrofenantreno, que tiene estos 4 anillos A, B, C, D. Esta es la estructura básica del ciclopentano perhidrofenantreno, común a todos los esteroles. En el caso específico del colesterol, en el extremo del carbono 13 hay un alcohol. Por lo tanto, esto es un alcohol. El colesterol es un alcohol.
porque tiene un alcohol en su extremo. En la cadena, en el carbono 17 hay una cadena hidrocarbonada de 10 carbonos. El colesterol tiene 27 carbonos. Pero otros esteroles tienen estas cadenas hidrocarbonadas, cadenas alquílicas más grandes o más pequeñas. Esto puede ir cambiando de acuerdo con el esterol. Así que como yo tengo una cadena hidrocarbonada por acá y tengo un alcohol por acá, esto es un lípido anfipático. Eso quiere decir que que es polar por un lado y no polar por el otro. Tenemos muchos esteroles de origen animal, todos derivados de colesterol. El demosterol, por ejemplo, el anosterol y el propio colesterol. ¿Por qué es importante el colesterol? Ya les dije, el colesterol es un esterol de origen animal indispensable para la vida. El colesterol forma parte de nuestras membranas. Ya habíamos mencionado en alguna clase que nos ayuda a la estabilidad de la membrana y a mantener esta membrana fluida, evitando el compactamiento de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos de los fosfolípidos. Así que es fundamental en la estabilidad de nuestras membranas. Además, a partir del colesterol se sintetiza la vitamina D, clave para la estabilidad ósea. A partir del colesterol se sintetizan las hormonas de naturaleza esteroidea, de las que vamos a hablar también. Estas hormonas de naturaleza esteroidea son los glucocorticoides, las mineralocorticoides y las hormonas sexuales. Y todas ellas son fundamentales. Los glucocorticoides son claves para la respuesta metabólica al trauma. Son responsables de ayudarnos a responder de manera apropiada frente a alguna agresión. Tienen muchas funciones metabólicas, influyen en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Y bueno, las hormonas sexuales son fundamentales para empezar para nuestro desarrollo, para nuestra diferenciación sexual, para la aparición de estos caracteres sexuales secundarios y también para la aparición de los caracteres sexuales primarios, para identificarnos como género binario que somos, aunque muchos digan que son no binarios, pero bueno, eso es ya un invento de su cabeza. Y no es que sea, ¿cómo se llama? Homofóbica, transfóbica, HJBL, transfóbica, no sé cómo se diga. No, las cosas son y son así, son como son. Tienes hombres y tienes mujeres. Ahora ya los conflictos psicológicos de cada quien, bueno, ya es un asunto completamente diferente. Pero las hormonas esteroideas te permiten diferenciar claramente, físicamente, un hombre de una mujer. Claramente. Aunque cuando hablemos de hormonas esteroideas, veremos pues, si hay problemas con estas hormonas, vamos a tener problemas en la diferenciación sexual. Y eso sí realmente es un lío absoluto. Y bueno, además las lipoproteínas que están llenas de colesterol, pues van a ayudarnos a producir ateromas, infartos y darle de comer a los cardiólogos, a los internistas y a mucho médico que anda por ahí. El colesterol también regula la expresión genética. El colesterol es una cosa muy, muy interesante. Y además, pues, produce ácidos biliares que se liberan luego en la bilis. Y tenemos mucho en el huevito. También tenemos esteroles de origen vegetal. No es colesterol, son esteroles, fitoesteroles, fitoestanoles, pero no es colesterol. Son sus primos, pero no es colesterol. Y estos esteroles provienen de fuentes vegetales, como por ejemplo el aceite de maíz, el de girasol, la soya. Los porotos tienen muchos esteroles. Y esto es muy bueno, sobre todo cuando hablamos de mujeres en edad menopáusica, porque los fitoesteroles provenientes de la soya, de las alubias, de las lentejas,
de los frijoles van a darnos posibilidades de producir hormonas de naturaleza esteroidea, como los estrógenos, y ayudar a pasar mejor la época de la menopausia. Aquí están algunos esteroles de origen vegetal, fitoesteroles, que son la mayoría, 95 a 98%, y ahí tenemos el citoesterol de 29 carbonos, el campesterol de 28 carbonos y el estigmasterol de 29 carbonos en la soyita. Harto en la soyita, mucho en los frijolitos. Los frijoles son de todos colores y sabores. Los frijoles blancos se llaman alubias en México, ¿no? Y luego tenemos los frijoles cafecitos, que son frijoles bayos, luego negros, luego hay un montón de variedades de frijolitos que en México se comen todos los días del Señor. O sea, una casa cualquiera, rica, pobre, tiene frijoles. Por eso a veces los gringos dicen frijoleros a los mexicanos, entre otros muchos apelativos desagradables que usan. Sí, nosotros somos frijoleros porque comemos mucho frijol, igual que los bazucos. El frijol es base fundamental de la alimentación y es muy nutritivo, tiene proteínas, tiene mucho hierro y tiene muchos esteroles de origen vegetal. Las frutas un poco, no tanto como los frijoles ni la soya, y un poquito también acá los frutos secos. También tenemos fitoestanoles que están en menos cantidad, el citoestanol, el campestanol y el estigmastanol. Lo interesante también de comer mucho de esto es que son hipocolesterolémicos. O sea, además, por ejemplo, en las menopáusicas, de ayudarnos con el paso más tranquilo de los síntomas comiendo estas cosas, también nos ayudan a bajar los niveles de colesterol. Una dieta con abundancia de estas cosas disminuyen los niveles de colesterol. Nos ayudan a controlar niveles de colesterol. Así que, niñas, aumenten su ingesta de estas cositas. Afortunadamente, en Bolivia, en México no hay, pero en Bolivia hay mucho de estos, ¿cómo se llama? En friturita, ¿no? No sé qué se llaman. Ay, bueno, no sé, pero ahí paseas por la calle y en lugar de comprarte unas pipocas, te puedes comprar una bolsita de tostado de soya, que es muy rico, y bueno, estás protegiendo un poco tu corazón, un poco, y también estás produciendo algo de estrógenos para mejorar tu estado de eh, premenopáusica y luego de posmenopáusica. Así que recomienden a sus mamás que aumenten la ingesta de estas cositas para que anden un poco más tranquilas, porque sus mamás deben estar, muchas de ellas, igual que yo, en estado menopáusico. Y las mujeres menopáusicas, las mujeres somos muy complicadas, pero menopáusicas definitivamente es una locura. Aquí está el colesterol. Y mira, el anillo de ciclopentano peridifenantreno del citoestanol y del campestanol, que son iguales o muy parecidos, ¿no? Igual el alcohol en el carbono 3 y la cadena hidrocarbonada en el 17. Nuevamente colesterol, para que no lo olvidemos, un esterol policíclico de 4 anillos con su cadena hidrocarbonada y su alcohol en el carbono 3. ¿De dónde proviene? Ya lo sabemos, proviene de la dieta y va a ser transportado en los kilomicrones, pero también del HDL, que extrae el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado para ser eliminado. Y también tenemos síntesis endógena, síntesis hepática. No solo hepática, todas las células nucleadas, o casi todas las células nucleadas, son capaces de producir su propio colesterol. Así que nosotros sintetizamos colesterol todo el tiempo. Y si comemos colesterol, sintetizamos menos colesterol endógeno, igual que como pasaba en la película de Lorenzo, recuerdan, en la regulación del nivel de ácidos grasos, que lo vimos también. Si tú comes mucho, disminuyes la síntesis endógena.
Si tú no comes, aumentas la síntesis endógena. Entonces, eliminar colesterol de la dieta es un error. Es un error. Porque tú eliminas el colesterol y tu sistema empieza a producir más colesterol. Así que no hay que eliminarlo, solo hay que disminuirlo y combinarlo con ácidos grasos saludables, lo que va a ayudar a aumentar la HDL y a bajar la VLDL. ¿A dónde va el colesterol? Bueno, va en las VLDL al resto de los tejidos y se va a eliminar en la bilis como ácidos biliares para poder eliminarlo. También en la bilis vamos a tener colesterol libre y vamos a tener coprostanol y colestanona, que son formas también para eliminar colesterol. Este es el colesterol y aquí está esterificado. Colesterol libre y colesterol esterificado. ¿Dónde está la diferencia? ¿Alguien ve la diferencia? Ya no tiene el alcohol, tiene un grupo CO. Ya no hay el alcohol. Bueno, no es que no esté el alcohol, sino que está esterificado. Siempre que hablamos de esterificación hay un alcohol en el medio. Y en este caso, el grupo carboxilo del ácido graso va a atacar el alcohol, libera una molécula de agua y tienes acá el ácido graso, que puede ser ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, depende de la dieta. La enzima responsable de hacer esta esterificación que ocurre en el intestino se llama acilcoenzima A, colesterol aciltransferasa, o sea, ACAT. La ACAT esterifica el colesterol en el intestino. ¿Por qué lo esterifica? Porque nosotros lo comemos esterificado, luego le sacamos el ácido graso, lo convertimos en colesterol libre, lo metemos al enterocito y ahí hay que esterificarlo nuevamente para transportarlo. La mayor parte del colesterol de nuestras membranas no está esterificado, de las membranas. Pero en el resto, la mayor parte del colesterol en realidad lo tenemos esterificado. Pero en las membranas no está esterificado. Ahí está el colesterol esterificado y como ya les dije, la mayor parte de los ácidos grasos que tienen ahí en el éster de colesterilo o éster de colesterol es el ácido palmítico, esteárico oleico y linoleico. Las funciones ya las vimos, las repetimos, forma parte de las membranas, de las lipoproteínas, de las hormonas esteroideas, precursor de la vitamina D y precursor de las sales biliares. ¿Dónde tenemos el colesterol? Pues lo tenemos en los alimentos de origen animal, en especial huevos, carnes y lácteos, ahí hay mucho colesterol. En alimentos de origen vegetal no hay esteroles, no hay colesterol, hay esteroles de origen vegetal, pero no es colesterol. ¿Cuánto comemos de colesterol por día? Más o menos 250 a 500 miligramos por día. Y la mayor parte de este colesterol está esterificado. Y se tiene que desesterificar. Y quien lo desesterifica se llama colesterol estearasa. La colesterol estearasa rompe los ésteres de colesterol en la luz del intestino y permite entonces la absorción. Si el colesterol está pegado a un ácido graso, no se puede absorber. Lo tengo que desesterificar, lo absorbo y adentro por la LCAT lo vuelvo a esterificar para incorporarlo a los kilomicrones. ¿Dónde sintetizo? ¿A cuánto de colesterol sintetizo? Yo sintetizo colesterol endógeno. ¿Cuánto de colesterol sintetizo? Sintetizo hasta 1 gramo de colesterol por día. Hasta 1 gramo. De 500 a 1 gramo. Van a encontrar por ahí 700 miligramos. Bueno, es de 500 miligramos hasta 1 gramo. Ahora, eso obviamente depende de lo que comamos. Si comemos mucho, sintetizamos menos.
Si comemos menos, sintetizamos más. ¿Y dónde lo sintetizamos? Pues en todos lados. En especial hígado, intestino, gónada, suprarrenal, piel, músculo. En la piel es súper importante porque ayuda a la lubricación y la estabilidad en la integridad de la piel. Así que en todos lados es importante el colesterol. Ahí están nuestras fuentes. Comemos hasta 500 en todo esto que nos encanta, quesos, carnes, lácteos. Y además de la síntesis endógena. Como este colesterol, 300 a 500 miligramos por día, y absorbo este colesterol entre el 30 y 70%. La absorción es a través de los sistemas que mencionamos el otro día. ABC son sistemas de transporte, de absorción y reabsorción. No solo absorción, sino también reabsorción. Y se absorbe 70 hasta 70% y se reabsorbe el 95%. Recuerden que yo les dije que casi todo el colesterol que se eliminaba se reabsorbía. Ahora, estos porcentajes, si se fijan, el porcentaje de absorción es muy variado, o sea, como que de 30 a 70. ¿De qué depende la absorción? Lo mismo que la reabsorción. ¿De con qué acompaño el colesterol? Si yo me estoy comiendo un rico huevito o 2 ricos huevitos rancheros, por ejemplo, los huevitos rancheros son un desayuno muy tradicional en México. Entonces son 2 tortillitas o 3 tortillitas de maíz fritas, ¿no? En aceitito, así bien fritas, pero blanditas. No duras, sino blanditas, bien calentitas en el aceite. Luego le pones un par de huevos estrelladitos. Y lo bañas en una salsa verde. A mí me gusta más salsa verde, pero puede ser una salsa ranchera, una salsa roja. Se nota que tengo hambre y no he desayunado. Y al lado unos frijolitos refritos, así aplastaditos con choricito. Qué cosa deliciosa. Esos son los huevos rancheros. Harto colesterol, harta grasa. Un poquitito de fibra en los frijoles, un poquitillo de fibra. Hay gente que no come frijoles, entonces no hay nada de fibra. Ahora, si tú decides comerte unos huevos, pero los acompañas, no sé, de un batido con avena, chía y quinoa, entonces, o sea, qué asco de batido, ¿no? Para gente que toma. Si tú tomas tu batido, luego tomas tus huevos rancheros, la fibra de la quinoa, de la avena, de la linaza, más el omega 3 que tienen, pero la fibra se agarra del colesterol y hace que se absorba menos. Entonces, una clave importante para disminuir la absorción es acompañar tus colesteroles con fibra. Y esta fibra ayuda a la eliminación. Así que hay que comer un poco más de fibra cuando comes comidas así. Una estudiante me decía, porque una hamburguesa como tiene lechuga, la lechuga es suficiente para decir que es una comida saludable porque tiene lechuga. Pero evidentemente no, o sea, necesitas una bandeja de lechuga al lado de tu hamburguesa para ayudar a disminuir la absorción de grasas y de colesterol. Entonces, absorbes el colesterol y lo llevas, lo distribuyes al día hasta a todos lados, como ya hemos visto. Y luego viene el HDL y lo lleva al hígado y lo elimina. Hasta 200, 400 miligramos por día eliminas por los mismos sistemas ABC y los receptores depuradores. Entonces eliminas en la bilis como ácidos biliares, coproestanol, colestanona, y se reabsorbe la mayor parte. Entonces la dieta es sumamente importante. Hay una excreción de colesterol a través del cuerpo, pero es muy, muy bajita, y hay descamación, que puede perderse hasta 300 miligramos de colesterol, pero se reabsorben. Entonces, para evitar esta reabsorción necesitamos dietas que tengan fibra. Avenita, por ejemplo, la avena es buenísima. Aquí está nuevamente el ciclo de las lipoproteínas. Este gráfico lo tenían antes en su guía práctica. No sé si sigue existiendo, creo que ya no. Han quitado todos los dibujos de la guía práctica.
No entiendo por qué, pero bueno, aquí está nuevamente kilomicrones. Pasean por circulación, se encuentran la lipoproteína lipasa, le quita triglicéridos, convierte en kilomicrones remanentes. Los kilomicrones remanentes llegan al hígado y chao. El hígado procesa los lípidos, los empaqueta como VLDL. Fíjense cómo cada vez son más chiquitas, ¿no? Esta VLDL que tiene 50% de triglicéridos, igual pasea, se encuentra la lipoproteína lipasa, le saca triglicéridos, se convierte en IDL. La IDL, que es VLDL remanente, puede ir al hígado o puede sacársele el restante de triglicéridos y convertirse en LDL, que tiene 50% de colesterol en su estructura. Y la LDL va a andar distribuyendo colesterol por todos lados. La HDL, que sale del hígado o del intestino y recibe lípidos de todas las demás, en especial VLDL y kilomicrones, se va a encargar de hacer el transporte reverso de colesterol. Saca colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado para ser eliminado. ¿Cómo sintetizamos el colesterol? Bueno, la síntesis del colesterol es a partir de la acetilcoenzima A. Sintetizamos colesterol a partir de acetilcoenzima A. Y tiene 5 pasos. Primero sintetizamos mevalonato a partir de acetilcoenzima A. Luego el mevalonato se convierte en unidades isoprenoides, que tienen grupo isopreno, por eso se llaman unidades isoprenoides. Las unidades isoprenoides se condensan y se convierten en escualeno. El escualeno se cicla y se convierte en lanosterol. Y el lanosterol pierde 3 carbonos y se convierte en colesterol. Estas son las etapas. La primera etapa es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Es la que se tiene que aprender, porque es la que regula. Entonces, ya saben la primera parte, de hecho, porque es de la mismita, el mismo grupo de reacciones de la síntesis de los cuerpos cetónicos, así que ya se la saben. 2 moléculas de acetilcoenzima A se condensan por la tiolasa para formar acetoacetilcoenzima A. La acetoacetilcoenzima A recibe otra molécula de acetilcoenzima A y formamos hidroximetilglutarilcoenzima A. Hidroximetilglutarilcoenzima A. O beta-hidroxi beta-metilglutarilcoenzima A. ¿Qué es este? Obviamente, esto ocurre en el citoplasma, diferente de la síntesis de cuerpos cetónicos que ocurre en la mitocondria. Este hidroximetilglutarilcoenzima A va a sufrir una reducción por la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa y se va a convertir en mevalonato. El mevalonato tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un alcohol y se formó gracias a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Te van a sacar foto. Hidroximetilglutarilcoenzima reductasa forma mevalonato a partir de beta-hidroxi beta-metilglutarilcoenzima A. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la enzima que regula la síntesis de colesterol. Esta, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, esta, se regula de muchas maneras. Se regula de forma covalente, de forma alostérica, por influencia hormonal, por influencia genética. La dieta tiene una influencia en los genes que tienen que ver con la expresión de esta enzima. Así que esta enzima es la clave, la que tienen que recordar.
hace poquito, bueno, no hace poquito, no, ya no sé ni en qué mundo vivo. El año pasado que estaban haciendo una revisión de artículos de investigación, me invitaron como jurado en el Hospital Univalle y nunca más van a invitar porque me detestaron, obviamente. El jefe de investigación me odió. Bueno, el caso es que uno de sus pupilos estaba hablando de un posible tratamiento, de un estudio de investigación con medicación para hipercolesterolemia y hablaba de los medicamentos y todo, ¿no? Entonces le pregunté, obviamente, cuál era el mecanismo de acción de los medicamentos y se acordó y era esta enzima. Y estamos hablando de un residente de terapia intensiva, ¿no? Se acordaba del hidroximetilglutaril con enzima reductasa, que bueno, no sé si se acordaba por su formación médica o se acordaba evidentemente por el trabajo que estaba haciendo, porque si hablas de medicamentos que controlan el colesterol, tienes que saber que la enzima responsable es la hidroximetilglutaril con enzima reductasa. Esta es la enzima que regula la síntesis del colesterol. Esta, ya lo dije 200 veces. Primera etapa, formación de mevalonate. Bueno, ahora viene el laberinto de esta síntesis. El mevalonato, que tiene 6 carbonos, va a activarse, porque lo que yo necesito es juntar muchas moléculas hasta formar el esterol de 27. Entonces, condenso, uno mevalonato con un fosfato y formo 5 fosfomevalonato. Estoy activando, solo voy a activar, voy a unir mi molécula con varios fosfatos para activarlos y también formar los grupos isopreno. Agrego otro ATP para que venga otro fosfato y se forme el 5-pirofosfomevalonato. Viene otro ATP para donar otro fosfato, pero este fosfato ya está en la posición 3. Y entonces esto se llama 3-fosfo, 5-pirofosfomevalonato. Todo para activar y formar unidades isoprenoides. Y finalmente elimino este último fosfato y un dióxido de carbono. Elimino el fosfato y el dióxido de carbono y lo que me queda se llama unidad isoprenoide de 5 carbonos. Esto que está aquí es un grupo isopreno. Esto que está acá es un grupo isopreno. Esos son grupos isopreno. Y hay compuestos que tienen muchos grupos isopreno. Son poliisoprenoides. Esto de acá, este compuesto de 5 carbonos que tiene 2 fosfatos y el grupo isopreno se llama isopentanilpirofosfato. Isopentanilpirofosfato. Pero tiene un isómero. Se puede formar este o se puede formar este. Este otro isómero se llama dimetilalilpirofosfato. Dimetilalilpirofosfato. Ambos tienen 5 carbonos, 2 fosfatos que son para activación y son isómeros. Así que yo puedo formar este o bien formar este. Claro que yo necesito los dos. Aquí está el dimetilalilpirofosfato. Esta es la representación del grupo isopreno. Y este es el isopentanilpirofosfato. ¿Qué voy a hacer? Necesito condensarlos. Así que junto un dimetilel con un isopentanil. Y ataco aquí, cabeza cola, elimino el pirofosfato y junto este con este. Y me queda el geranil pirofosfato. ¿Que cuántos carbonos tiene? El geranil pirofosfato pues, tiene 10 carbonos, porque el isopentanil tiene 5, el dimetilalil tiene 5. 5, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces junto este con este y tengo 1 de 10. Esta unidad isoprenoide de 10 se llama geranil pirofosfato. Sigo condensando.
Y ahora el geranil lo voy a unir a otra molécula de isopentanil. Lo voy a condensar con una molécula de isopentanil. Y aquí está. Geranil más isopentanil, igualito cabeza con cola. Entonces, este ataca esto, libera el pirofosfato y me queda esta unidad isoprenoide, poliisoprenoide, porque tiene 3 grupos isopreno, 1, 2, 3, que se llama farnesilpirofosfato. Si se fijan, no he mencionado ninguna enzima, solo mencioné las enzimas del principio, las demás no nos importan. El farnesil de carbono. 2 moléculas de farnesil se condensan. Pero ahora es head to head, cabeza con cabeza. Se van a condensar, elimino los fosfatos, uso NAD, un montón de NAD se usa aquí. Y lo que me queda se llama escualeno. Escualeno, el farnesil tenía 15, 2 moléculas de farnesil, las condenso y tengo el escualeno de 30 carbonos. Aquí está el escualeno. Importante, el farnesil pirofosfato es precursor de otros poliisoprenoides como el dolicol y la ubiquinona. El dolicol lo hemos mencionado, si ustedes se acuerdan, cosa que dudo, cuando hablamos de la síntesis de glucoproteínas. El dolicol ayuda en la transferencia de carbonos sucesivos en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático. Así que el dolicol es importante en la síntesis de las glucoproteínas. Y la ubiquinona también la conocen perfecto. La ubiquinona también la hemos visto ya. Se llama coenzima Q y es parte de la cadena respiratoria. Es este elemento importante, recuerdan, que ayuda en la transferencia de equivalentes reductores desde el citocromo C hasta la citocromo al citocromo C a partir del complejo 1 y el complejo 2. La ubiquinona está ahí y transfiere los equivalentes reductores al complejo 3. Y bueno, viene del complejo 3 al citocromo C y de ahí al citocromo A3, que me imagino tienen perfectamente en la memoria. La ubiquinona es este elemento móvil de la cadena respiratoria que se llama coenzima Q y deriva del farnesilpirofosfato. Ahora, el escualeno va a ser sometido a una ciclización, ciclar para formar lanosterol. Se cicla y forma lanosterol. En nosotros, en algunas plantuchillas, vamos a producir estigmasterol y en algunos hongos, el ergosterol. Bueno, no en algunos, en todos los hongos, ergosterol, con varias reacciones en el medio. El lanosterol, luego de varias reacciones, va a perder 3 carbonos. Pierde 3 carbonos y se convierte en colesterol. Y ahí están las etapas de la síntesis del colesterol. La primera etapa consistía en la formación de mevalonato, etapa más importante a recordar porque es la que regula la velocidad de síntesis del colesterol. Luego teníamos la formación de unidades isoprenoides. Tenemos unidades isoprenoides de 5, de 10 y de 15 carbonos. Las unidades isoprenoides luego se condensan y forman el escualeno. El escualeno luego se cicla y forma lanosterol. Y finalmente el lanosterol pierde 3 carbonos y se convierte en colesterol. ¿Ok? Entonces, un ejercicio y para activar sus neuronas ahora que están durmiendo. Díganme cuántas moléculas de acetilcoenzima necesito para la síntesis de colesterol.
13. ¿Por qué? Tiene 2 carbonos cada acetil-CoA. Y el colesterol tiene 27. Así que la mitad serían 13. O serían 12 y un... O sea, no, 12, sí. 12 y un... propit. Ay, ¿de dónde? ¿A qué momento hablé de propionil ahí yo? Y les puse el esquema para que sea más fácil. Entonces, yo tengo 3 moléculas de acetil para formar mevalonato, ¿se acuerdan? Acetil más acetil, acetoacetil coenzima A. Otra molécula de acetil y formo el hidroximetilglutaril coenzima A, que luego reduzco y convierto en mevalonato. Ahí usé 3 moléculas de acetil para formar un mevalonato. 3 moléculas para formar un mevalonato. Este mevalonato luego se convierte en isopentanil pirofosfato o dimetilalil pirofosfato. Obviamente son diferentes moléculas de mevalonato. Este mevalonato va a formar isopentanil pirofosfato en un proceso de fosforilaciones sucesivas y luego una descarboxilación y desfosforilación. Y me queda el isopentanil que tiene 5 carbonos con 2 o dimetilalil. Entonces yo uso 3 moléculas de acetilcoenzima A para formar una unidad isoprenoide de 5 carbonos. Yo condenso isopentanil con dimetilalil y formo el geranil pirofosfato. Y luego le agrego un isopentanil y formo el farnesil pirofosfato. El farnesil pirofosfato tiene 15 carbonos. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A necesite para formar el farnesil? 3, 6, 9. ¿Cuántas moléculas de farnesil necesito para sintetizar el colesterol? 2. 2 moléculas, porque se condensan 2 y formo el escualeno. Entonces, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A necesite para formar colesterol? 18. 18. 18. ¿Cómo se regula? Ya les dije que la regulación depende de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Esta es la enzima más importante. Estimulada por la insulina, inhibida por el glucagón. La estimulación es a través de modificación covalente. No es directa la insulina, directo el glucagón, sino a través de modificación covalente. Eso quiere decir que estimulo la actividad de esta enzima cuando aparece la insulina y favorece desfosforilación. La desfosforilación activa, estimula a la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Las hormonas tiroideas igual activan a esta enzima de manera indirecta. Y el colesterol es un estimulante, pero de manera alostérica. Si yo tengo disminución de colesterol intracelular, se estimula a la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Disminución de colesterol intracelular. Ahora, ¿qué inhibe? Lo que inhibe es el glucagón, los glucocorticoides, la modificación covalente estimulada por el glucagón a través de fosforilación. Así que si yo fosforilo a esta enzima, la voy a inhibir. ¿Quién más inhibe? El colesterol. El colesterol intracelular inhibe la actividad de esta enzima. Y las estatinas. Las estatinas. ¿Qué son las estatinas? Las estatinas son medicamentos, son un grupo de medicamentos que se usan para disminuir el nivel de colesterol en la sangre. Las estatinas son medicamentos que se han diseñado para bloquear a esta enzima y disminuir la síntesis endógena de colesterol. Estas estatinas son, por ejemplo, la atorvastatina, la pravastatina, la simvastatina, ya dije lovastatina, serivastatina, bueno, etcétera, estatinas, hay un montón de estatinas, van sacando nuevas. La que más se usa es la atorvastatina, porque dicen que tiene un efecto antiinflamatorio en la placa también, en la placa ateromatosa. Así que hay estudios que se están haciendo actualmente
donde dan dosis bajitas de atorvastatina por mucho tiempo para ver cómo va la placa, con el riesgo, por supuesto, de daño hepático y daño muscular. Las complicaciones más interesantes relacionadas con el uso de estatinas es la rhabdomiólisis. Así que cuando un paciente está tomando estatinas y de repente tiene dolores musculares, hay que suspenderle las estatinas porque pueden hacer o puede estar haciendo rhabdomiólisis. Eso se veía más con la simvastatina y con la serivastatina. Ha disminuido este efecto colateral con las otras estatinas de últimas generaciones, pero no olviden que depende del paciente, cada uno reacciona de manera distinta. Estas estatinas no se toman de manera indefinida en general, se toman solamente por 2 o 3 meses hasta que bajas los niveles de colesterol, por supuesto, haciendo una dieta no sin colesterol, sino una dieta equilibrada con niveles de colesterol bajos, acompañada de mucha fibra. Hay otros medicamentos que se pueden dar, por supuesto, para el tratamiento de la hipercolesterolemia, pero las estatinas son la base. Y si es que se puede o si el médico cardiólogo está interesado en este tipo de estudios con dosis bajitas de atorvastatina para bajarle el tamaño de la placa, entonces de la placa ateromatosa pueden usarlo. Esto lo han dicho en los últimos congresos de cardiología como opciones para tratar de disminuir el proceso inflamatorio y el tamaño de la placa, que eso hace la atorvastatina. Entonces, fíjense cómo el colesterol disminuye. El colesterol intracelular, por favor, intracelular, no el colesterol de la sangre. El colesterol de la sangre, el que nosotros medimos, ese no sirve para nada aquí. Estamos hablando de las concentraciones de colesterol intracelular, que son los que pueden, por un lado, inhibir o estimular la síntesis. Si yo tengo mucho colesterol intracelular, entonces se inhibe. Si yo tengo poco colesterol intracelular, entonces estimulo. La enzima limitante, ya dijimos, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, y aquí les agregué una complicación más, ¿no? La proteína reguladora de elemento de unión a los esteroides. Ahora cuando empecemos a hablar de genética, vamos a hablar de muchos elementos de unión a diferentes sitios en el DNA, que son proteínas que se unen a sitios específicos en el DNA, son factores de transcripción que van a ayudarnos a regular los niveles de diferentes hormonas o diferentes proteínas expresando. En este caso, la proteína reguladora de elemento de unión a los esteroides, es un factor de transcripción que va a regular la expresión del gen de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Este gen se va a expresar cuando yo tengo bajos niveles de colesterol en la sangre, en la célula. Cuando hay bajos niveles de colesterol intracelular, se empieza a expresar el gen y de hecho a sobreexpresar si no hay nada de colesterol, incrementando la síntesis de la enzima para poder producir más colesterol. En cuanto exista mucho colesterol dentro de la célula, se va a inhibir la expresión del gen. Como ya dijimos, la modificación covalente mediada por AMP cíclico, la fosforilación estimulada por el glucagón, va a inactivar a la enzima, mientras que la desfosforilación, favorecida por el sistema de fosfatasas y de fosfodiesterasas estimulado por la insulina, activa a la enzima. La insulina y la la hormona tiroidea incrementa la expresión del gen, mientras que el glucagón y los glucocorticoides tienen un efecto absolutamente contrario. Y aquí están todas estas cosas que hemos mencionado. Mira, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa fosforilada está inactiva. Desfosforilada está activa y produce colesterol. Si yo tengo mucho colesterol intracelular, se inhibe la síntesis de estas proteínas de elementos de unión. Pero si yo no tengo mucho colesterol, tengo síntesis de estas proteínas de unión,
en el retículo endoplasmático, van a ir y se van a unir a este elemento, a esta zona en el DNA que se llama así, elemento de unión, que se va a unir a esta proteína de elemento de unión aquí, modifica la expresión genética, incrementa la expresión de este gen, de la hidroximetilglutaril, se transcribe, se traduce y ya tengo la enzima, que va a sintetizar mucho colesterol. Pero esta enzima va a ser regulada de forma covalente o de forma alostérica también. Así que si se dan cuenta aquí, con toda claridad observan que la dieta influye directamente en la expresión genética. Lo que comemos va a actuar sobre nuestros genes y modifica la expresión genética. Aquí está lo mismo. Y aquí tenemos igual, modificación covalente, insulina estimula, glucagón y esteroides inhiben, los elementos de unión, las proteínas de elementos de unión que van a favorecer la síntesis de colesterol cuando no hay mucho colesterol intracelular. Y aquí se agregan los receptores a la LDL que mencionábamos el otro día, que también se regulan. Si falta colesterol intracelular, este receptor se expresa. Si sobra colesterol intracelular, el receptor se inhibe. Aquí está nuestro receptor de LDL en la membrana, esperando que aparezca la LDL. Cuando aparece la LDL, mira, se une, la internaliza, se fusiona con lisosoma, se degrada, liberó aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Y el colesterol se empieza a usar para meterlo en las membranas o para sintetizar hormonas, dependiendo de lo que necesitemos. Y el receptor se recicla. Si hay mucho colesterol aquí, el receptor se guarda, se almacena aquí en una vesiculilla, se almacena y ahí se queda hasta que yo necesite más colesterol. Cuando ya no tengo colesterol aquí, el receptor se expresa. Aquí están algunos de estos medicamentos: simvastatina, pravastatina, lovastatina, que como se fijan en su estructura, tienen un parecido al mevalonato. Por lo tanto, funcionan como inhibidores competitivos. La simvastatina, pravastatina y lovastatina son ejemplos de inhibidores competitivos. Compiten con el mevalonato por la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, haciendo que se disminuya la síntesis del colesterol. Okay, too much information for today. Questions? Any question? No, no questions. Okay, very good, nice. No creo que sea muy very good, nice, pero bueno. Ok, entonces me voy a quedar aquí en ácidos biliares. Y la próxima semana terminamos ácidos biliares, vemos patología. Entonces ya me faltan. Ok. Y hacemos hormonas esteroideas. Decidí que el repaso quizá es mejor. El otro simulacro que hagamos de examen, quizá es mejor que lo hagamos el lunes antes del parcial. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué? ¿Antes cuándo le iba a hacer, Doc? Quería hacerlo el lunes, pero prefiero terminar avance porque me tardo mucho con eso. Y podríamos hacerlo el miércoles o el lunes. El miércoles estaría bien, Doc. Sí. Ok, entonces el miércoles hago el segundo repaso. Perfecto, entonces, ok, listo. Estudien, lávense las manos, pónganme bye bye en el chat y nos vemos el lunes, ¿ok? Por si acaso ya están todas las diapositivas de me falta solo el último tema de hormonas esteroideas,
pero todos los demás están ya cargados en el canal general en una carpetita de segundo parcial, ¿ok? Por si alguien está interesado. Gracias, cuídese, que te digan. Listo, chao, Hasta luego. chao.